hacemos un buen examen con la lámpara, podemos encontrar algunas alteraciones, como en este caso el leucoma, ¿vale? También es muy importante que hagamos una tinción corneal antes de iniciar la adaptación. ¿Por qué motivo? Porque a veces nos encontramos algunas tinciones corneales posteriores a la adaptación y tendemos a pensar que están causadas por el uso de las lentes de contacto. Pero cuando retiramos la lente de contacto y teñimos con fluoresceína después de un periodo sin haber utilizado las lentes, vemos que esta tinción sigue presente en córnea. Por lo tanto, no era causada por la lente de contacto. Entonces, es importante que antes de adaptar lentes de ortoqueratología hagamos un buen examen con lámpara de hendidura, ¿vale? Incluyendo la tinción corneal con fluoresceína. Por otro lado, para aquellos que tengan topógrafo, es muy importante seleccionar una buena topografía. Siempre recomendamos hacer un mínimo de 3 topografías por ojo para hacer una evaluación de los resultados y escoger la topografía que mejor consideremos que ha sido tomada, ¿vale? Sobre todo en los topógrafos de cono estrecho es muy frecuente tomar topografías que están muy alejadas del ojo, ¿vale? Como tenemos que acercarnos mucho al ojo para tomar la topografía, es fácil que hayamos tomado la captura un poquito atrás. Por lo tanto, es importante que evaluemos siempre la diferencia entre el mapa axial y el mapa tangencial, ¿vale? Ya que los mapas axiales siempre van a exagerar un poquito más los colores de la topografía, ¿vale? Por lo tanto, en este caso puede parecer un queratocono. Vemos aquí que es probable que sea un queratocono incipiente o que a lo mejor sea un astigmatismo regular y que la pajarita sea un poquito mayor en la parte inferior, ¿vale? En esta topografía que tenemos a mano derecha parece un queratocono muy avanzado o de un área grande, pero nada más lejos de la realidad, ya que esto es una córnea normal, es una córnea sana. El problema es que nos hemos quedado muy atrás con el topógrafo. Si observáis, el área analizada es muy pequeñita y los radios de curvatura, por lo tanto, han salido muy cerrados. Pero eso es una topografía normal y corriente. En este caso, es la misma topografía en axial y en tangencial, que siempre tenemos que compararlo con la escala de colores y, por lo tanto, vamos a ir comparando las topografías para escoger la que mejor se ajuste, ¿vale? Aquí, como comentaba, pues la principal diferencia entre el axial y el tangencial en ambos casos. Para el cálculo teórico de las lentes, lo que necesitamos son unas queratometrías o una topografía y una refracción en gafa. De la topografía vamos a sacar datos como pueden ser las queratometrías centrales, la excentricidad y el diámetro horizontal de iris visible. Y si no tuviéramos topógrafo, del queratómetro o del autoqueratómetro podríamos sacar las queratometrías y el astigmatismo corneal. El diámetro de iris visible podríamos medirlo o con la regla o con la lámpara de hendidura. Y no vamos a tener datos de la excentricidad en este caso. Si nos vamos al concepto de ságita o altura sagital, la ságita es la porción de la recta que está comprendida entre el punto medio del arco y su cuerda. Por lo tanto, esta altura sagital, ¿vale? Esto va a tener un valor para un diámetro de cuerda y esta segunda opción, la flecha azul, va a tener una mayor altura sagital para un diámetro de cuerda mayor. Las lentes de ortoqueratología Alexa R funcionan basándose en este concepto de altura sagital, ¿vale? Entonces,
el diámetro de las lentes, va a cambiar la altura sagital de la lente, pero se va a mantener estable en cuanto a el perfil corneal. Por lo tanto, con esta definición de altura sagital, vamos a ver cómo se escogería una lente de prueba de este diseño. Para seleccionar la lente, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la ságita, ¿vale? La altura sagital. Esa ságita va a ser la curvatura que tiene la lente, ¿vale? Y va a venir determinada por letras. Para hacer el cálculo de esta letra, vamos a coger siempre la queratometría media, el K medios. Cogeríamos de una topografía el K horizontal más el K vertical dividido entre 2. De esta tabla, con las filas, determinaríamos la ságita de la lente. Para determinar el código de potencia de la lente, ¿vale? Las lentes Alexa R solo tienen 3 parámetros. Sería la ságita, el código de potencia y el diámetro de la lente. Con esos 3 podemos hacer todas las adaptaciones. La ságita hemos dicho que la calculamos con el K medios. El código de potencia se calcula con el valor de la refracción esférica más el astigmatismo que existe en córnea dividido entre 2. Y eso nos va a dar el número de la lente que tenemos que prescribir, ¿vale? No os preocupéis que vamos a ver ahora un ejemplo práctico para que esto quede más claro. Por ejemplo, si tenemos aquí una graduación que sería 2,50 de esfera con 0,75 de astigmatismo a 180 y tenemos una queratometría de 42,50 por 43,50, para calcular el código de potencia, ¿vale? El código de potencia, que sería el número, cogeríamos el valor de la esfera de la graduación, que sería 2,50, más el valor del astigmatismo corneal dividido entre 2. Por lo tanto, sería menos 2,50 más menos 0,50, quedaría menos 3. ¿Vale? Nosotros tendríamos que calcular una lente de ortoqueratología para menos 3 dioptrías. Y para calcular la ságita o el código queratométrico, nos iríamos al K medios. 42,50 más 43,50 dividido entre 2. Y eso nos daría 43, ¿vale? Por lo tanto, la lente que yo debo pedir sería una lente de 43 de ságita para menos 3 dioptrías. Si yo cojo menos 3 dioptrías y 43 de ságita, la ságita 43 correspondería a la letra M de Madrid y menos 3 dioptrías correspondería al código de potencia 4. Por lo tanto, la lente que yo debo pedir al laboratorio sería la M de Madrid de código 4. ¿De acuerdo? Esta sería la lente que debemos pedir al laboratorio. ¿Qué ocurre si tenemos caja de pruebas? Si nosotros tenemos caja de pruebas la M4, perdona, que no os lo he dicho, la M4 en esta tabla tendríamos el radio correspondiente a esta lente, que sería 8,69. ¿Vale? Con todo esto, luego hay una forma más fácil de calcular las lentes y es con el calculador que tenemos online. El calculador online es calculator.tiedra.net y podemos introducir las queratometrías, el diámetro horizontal de iris visible,
la graduación en gafa y si le pinchamos al botón de calcular, vendría la lente definitiva que debemos pedir, que sería Alexa AR M4 en 1120. Daniel. Para entender mejor el diseño, es importante tener en cuenta que las letras las que están más arriba de la tabla van a corresponder a las lentes más planas, ya que son para una queratometría media de 40. Y las lentes que están más abajo de la tabla van a corresponder a lentes con mayor altura sagital, es decir, lentes más cerradas, ya Daniel, que están de abajo de la tabla. Hay una regla técnica para los hispanohablantes como nosotros, que sería con la A de abrir y a modo de broma con la Z de cerrar. ¿Vale? Entonces, si queremos abrir la lente, tenemos que irnos hacia la A, hacia la parte de arriba, y si queremos cerrar la lente, nos iremos hacia la Z de cerrar, hacia abajo. Este sería un fluorograma. Daniel. ¿Sí? Daniel, te hago una pregunta, no sé si más adelante viene, pero sería como bueno aclarar, y Sí. es respecto a la cantidad de astigmatismo corneal que se puede calcular en lente. ¿Por qué lo digo? En la tabla de cálculo está contemplado que si yo ingreso parámetros que no sean, por ejemplo, entre un lente con una toricidad mayor a 250 o 3 dioptrías, el calculador me rechaza esa orden, me dice no es viable hacer esto porque no está dado para este tipo de astigmatismos. O sí, el propio calculador, si se sale fuera de parámetros de fabricación, rechaza la lente y dice que está fuera de los parámetros, ¿vale? Esta lente funciona muy bien, el diseño esférico funciona muy bien hasta entre 1,50 y 2 dioptrías de astigmatismo corneal, ¿vale? Es decir, que la estabilización de esta lente es bastante buena. No es necesario irse a lente tórica hasta que no tenemos un cilindro de en torno a 1,50, 2 dioptrías de cilindro corneal. ¿Vale? Por encima de eso, sí que es verdad que pierde fuerza periférica y sí que sería necesario pasar a diseño tórico. Pero hasta esa graduación, hasta ese astigmatismo corneal sería suficiente para adaptar la lente. Y en el calculador también viene esto contemplado. ¿Vale? ¿Era esa la duda, Ricardo? Sí, era más como una aclaración para cuando manejen el calculador, es que eso nos ayude un poquitico a veces errores involuntarios que cometemos en las adaptaciones. Que él me dé la letra. No, está genial aclarar este punto, está genial aclararlo. Gracias. Vale, nada, a ti. Por lo tanto, si tenemos un fluorograma óptimo y probamos una lente que está más arriba en la tabla, una lente que se va hacia la A, vamos a ver que la lente se comporta mucho más plana. Y por lo contrario, si nos vamos a una lente que está mucho más abajo de la tabla, vamos a ver que el comportamiento de la lente va a ser mucho más cerrado y tenemos acúmulo de fluoresceína en el centro. ¿Qué ocurre si trabajamos con caja de pruebas? La caja de pruebas estándar es una caja de pruebas para 5 dioptrías, que sería el correspondiente al código de potencia 8, ¿vale? Por lo tanto, si calculamos la queratometría media de nuestro paciente, nos va a dar la ságita, nos va a dar la letra, ¿vale? Como en el ejemplo que hemos puesto antes, nos daría un 43. ¿Vale? Esta lente nosotros la podemos probar al paciente, aunque el paciente tenga 3 dioptrías. No pasa nada. ¿Por qué? Porque, como he comentado anteriormente, estas lentes el diseño de la lente está basado en el concepto de altura sagital. Y todas las lentes M van a tener la misma altura sagital, independientemente de la cantidad de graduación que queramos compensar. Es decir, si yo pongo una M
para una dioptría al paciente va a tener el mismo fluorograma que una M para 5 dioptrías en el paciente, ¿vale? Porque la altura sagital de la lente va a ser la misma. Digamos que las curvas internas del diseño se recalculan para que no cambie el fluorograma. Y una de las facilidades que tiene esto es que con una sola caja de pruebas, que contiene 31 lentes, vamos a poder hacer todos los casos que se presenten, ¿vale? ¿Cómo medimos el diámetro de lente y el diámetro de iris visible? Hay muchas formas de medir el diámetro de iris visible. Podemos medirlo, hay algunos topógrafos que permiten medirlo, hay algunas reglas específicas que permiten medir el diámetro horizontal de iris visible. Aquí tenéis varios ejemplos, pero nosotros encontramos que hay muchas dificultades en tomar una medida que sea 100% fiable, porque dependiendo del topógrafo, si nos hemos quedado demasiado cerca o la captura ha sido muy lejana, dependiendo de las reglas, si la acercamos mucho al ojo o nos hemos quedado también un poquito lejos, dependiendo de... Hay muchos factores que pueden influir a esta medida, por lo tanto, es importante que le hagamos caso porque es importante para determinar la lente, pero nosotros también hemos creado como unas estandarizaciones del diámetro en base a la queratometría, que es lo más frecuente que nos vamos a poder encontrar, ¿vale? Eso ahora lo vemos en la tabla. Estas lentes, el diámetro de la lente debe cubrir el 95% del diámetro horizontal de iris visible, ¿de acuerdo? Entonces son lentes, los que ya estáis familiarizados con lentes de ortoqueratología, son lentes que trabajan con un diámetro bastante grande, cubren prácticamente casi toda la córnea, ¿vale? Aquí podríamos ver pues, un ejemplo en el que está cubriendo el 90% del diámetro iris visible. Esta lente para nosotros sería una lente pequeña. Este sería un diámetro óptimo donde está cubriendo el 95% de la córnea y si ya el diámetro es muy grande, vamos a perder presión periférica y lo vamos a ver también que el fluorograma ya se empieza a comportar como más cerrado, ¿vale? Cuando cubre más del 95% del diámetro horizontal de iris visible. Para insertar la lente, sobre todo cuando vamos a hacer la evaluación en el gabinete, es muy importante que pongamos la fluoresceína por dentro, ¿vale? Ponemos la lágrima artificial con la fluoresceína por dentro. ¿Esto por qué es? Porque hay veces que si la lente se comporta como cerrada, al poner la fluoresceína encima de la lente, no va a entrar entre lente y córnea. Entonces, podemos tener una mala interpretación del fluorograma y haciéndolo de este modo, pues vamos a asegurarnos de que la fluoresceína siempre va a estar dentro, ¿vale? Entonces, ponemos la fluoresceína con la lágrima dentro de la lente e insertamos la lente en el gabinete. Es muy importante siempre que la manipulación sea buena, enseñar bien al paciente a manipular las lentes, evitar que queden burbujas entre lente y córnea y enseñar al paciente a identificar esas burbujas. Se ve muy bien con el móvil, alumbrando con la linterna del móvil sobre la lente, frente al espejo, se aprecia muy bien si hay burbujas o no. Entonces podemos enseñarle al paciente a evaluarlo de esta manera. Y en la foto que tenemos aquí a la derecha, pues precisamente ocurre lo que os comentaba anteriormente. La fluoresceína no ha llegado a entrar dentro, por eso no vemos el anillo de succión y toda la fluoresceína se ha quedado por fuera. Y por eso por fuera brilla y parece que sea un fluorograma de lente cerrada. Pero en realidad no ha entrado. Deberíamos ver esta tonalidad de color en la zona de reservorio del anillo. Veis cómo la fluoresceína por fuera sí que se mueve. ¿Qué es lo más importante para definir el lente inicial que debemos pedir al laboratorio?
Lo más importante es determinar un buen fluorograma. Si está plano, si el comportamiento de la lente es plana, tendremos que cerrar hacia la Z. Tendremos que probar lentes más para abajo de la tabla. Si el fluorograma es óptimo, perfecto, ya lo tenemos. Y si el fluorograma es cerrado, pues tendremos que abrir hacia la parte de arriba de la tabla. Vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginad que hemos puesto una lente M y el fluorograma de la M es plano. Tendremos que cerrar hacia la Z. Por lo tanto, haremos M, N, O. Si probamos la lente O, habremos cerrado 2 pasos. ¿Vale? Imaginad que es lo contrario, que la M está cerrada. Si vamos hacia la arriba de la tabla, sería M, L, K. ¿Vale? Entonces, la K sería 2 pasos más plana que la M. ¿De acuerdo? Y con la caja de pruebas, esa letra va a ser la que luego tenga que pedir al laboratorio, independientemente de la graduación. Segundo paso importante, el diámetro, si es grande, si es óptimo o si es pequeño, ¿vale? Si el diámetro es óptimo, perfecto. Si es demasiado grande, es probable que cuando vayamos a reducir el diámetro, la lente se comporte un poquito más plana, porque los diámetros muy grandes, ya sabéis que afectan mucho al comportamiento de la lente.